Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca, ni emitían sonido alguno por primitivo que fuera, tuvo que sentirse irritado consigo mismo, pues no había en el jardín del Edén ningún otro ser humano que hablara, lo que significaba que había cometido un error de cálculo en su creación. Claro que, siendo Dios, podría corregirlo todo en un instante, pero, como suele ocurrir con los errores, prefirió cargar la culpa a los propios interesados, o sea, a Adán y Eva, y que, según él, debían haberse aplicado más en el aprendizaje del idioma que, por cierto, él mismo había inventado. Así que para no perder más tiempo, Dios entró en el jardín, los llamó y les dijo: «No estoy nada contento con vosotros. Os he dado todo, un paraíso completo, y no sois capaces de agradecérmelo ni con una sola palabra. De hoy en adelante tendréis que trabajar para aprender a hablar. Y no me vengáis con excusas, que yo no tengo la culpa de vuestras limitaciones». Este párrafo corresponde a la primera página de la edición en español de Alfaguara. La voz irónica y el estilo narrativo característico de Saramago, sin puntuación convencional, nos establecen el tono crítico y subversivo de esta novela desde el inicio. Este párrafo condensa la esencia de Caín, una escritura blasfema y humanista de la Biblia, donde Saramago, siendo un ateo militante, expone las contradicciones de un Dios cruel y caprichoso. El mechón blanco de Caín no solo nos ofrece un detalle físico, sino un estandarte de la incomodidad intelectual, la misma que lleva al personaje y al autor a desafiar los dogmas. Saramago no nos narra un mito, lo desmonta. Con su habitual maestría va transformando un relato de culpa y castigo en una feroz crítica a la obediencia ciega y en la defensa de la duda como virtud. El primer párrafo, aparentemente sencillo, es en realidad un manifiesto. La literatura como herramienta para cuestionar hasta los cimientos de la cultura occidental. Señal de que sería un hombre melancólico. Bajo esa línea se esconde el destino no solo de Caín, sino de toda una humanidad condenada a preguntar sin obtener respuestas. Para quien no me conoce o no se ha suscrito con nosotros aún, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares de Sun, y esta es nuestra sección de Cuéntame un libro. Y hoy, en ella, vamos a hablar de Caín, de José Saramago. Suscríbete y comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Caín es una obra tardía de José Saramago que combina sátira, reescritura bíblica y filosofía humanista dentro de su estilo característico. La novela sigue la estructura episódica, con Caín como un hilo conductor que conecta relatos del Génesis. La voz narrativa omnisciente y colonial intervienen con reflexiones irónicas, rompiendo esta cuarta pared. Saramago elimina la puntuación convencional, o sea, los puntos y las comas, usando comas y mayúsculas para crear un flujo discursivo que nos limita el pensamiento oral. Es una sátira teológica que mezcla humor, tragedia, crítica filosófica. Y bueno, su escritura de textos sagrados nos recuerda a autores como Salman Rushdie, en su libro de los versos satánicos, pero con un enfoque más implícitamente ateo. Recuerda que también esta reseña de los versos satánicos la tenemos aquí y que en la cajita de comentarios pues vamos a dejar todos estos links para que tú puedas buscarlos en el momento que los necesites, ¿vale? La novela también nos cuestiona la autoridad divina, la moralidad absoluta y el concepto de culpa. Caín
lejos de ser un villano, es un héroe trágico que va desafiando un sistema opresivo, reflejando el humanismo de Saramago. El lenguaje es accesible, pero también es denso, con largas oraciones que combinan la ironía, el sarcasmo y el lirismo. La ausencia de estos diálogos tradicionales nos refuerza la introspección y el debate interno. En ocasiones es complicado llevarle el ritmo. Caín representa la rebeldía humana contra la tiranía, mientras que Dios simboliza el poder absoluto y arbitrario. Los episodios bíblicos son espejos de las injusticias humanas, como la guerra y la opresión. La novela explora la psique de Caín y su relación con Dios, ofreciéndonos a nosotros una lectura profunda de la culpa y la resiliencia, ya que Caín, inicialmente impulsado por los celos y la rabia, evoluciona hacia un cuestionador racional. Su asesinato de Abel refleja un conflicto edípico, o sea, la competencia con el hermano por el amor del Padre Divino, y una lucha por la autoafirmación. Su viaje trastemporal nos muestra un proceso de maduración donde transforma la culpa en desafío y psicológicamente representa el arquetipo de rebelde que busca sentido en un mundo injusto. Dios, por su lado, es un retrato de cómo ser narcisista y caprichoso. Su comportamiento refleja una necesidad patológica de control y adoración. Saramago lo humaniza mostrando sus contradicciones y errores, lo que lo convierte en un antagonista complejo. La relación entre Caín y Dios es un diálogo de poder donde Caín reclama autonomía frente a un creador que lo va manipulando. Los episodios bíblicos como el sufrimiento de Job exploran el impacto psicológico del dolor inmerecido, un trauma universal. La violencia sugiere también que la humanidad, encarnada en Caín, debe asumir la responsabilidad de sus actos y rechazar la sumisión ciega, un mensaje que resuena con la psicología existencialista. Entonces, Caín es una crítica de las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, con implicaciones sociales relevantes. Saramago, un ateo declarado, usa esta novela para denunciarnos el dogmatismo y la violencia legítima por la religión. La figura de Dios como un tirano refleja instituciones que exigen obediencia ciega, un tema muy candente en un mundo marcado por el fundamentalismo. Los episodios bíblicos, por ejemplo, en Sodoma o en la parte del diluvio, nos muestran cómo el poder absoluto destruye a los inocentes, una metáfora de los abusos de gobiernos y de las élites. Caín, como outsider, representa a los marginados que desafían estas estructuras. La novela entonces incluye una crítica implícita al patriarcado, con personajes femeninos como Eva y Lilith, que desafían las normas, aunque su rol tiende a ser secundario. La familia de Adán y Eva reflejan tensiones universales sobre la rivalidad y el favoritismo. Esta novela fue publicada en el año 2009. Caín responde al resurgimiento del conservadurismo religioso y a la crisis económica global, donde José Saramago ve paralelismos con la arbitrariedad divina. Su mensaje humanista aboga por la ética individual frente a estos sistemas opresivos. Y bueno, ya que sabemos un poco de qué trata esta novela, hablemos de José Saramago. Nació el 16 de noviembre de 1922 en Azinjaga, Portugal. Falleció el pasado 18 de junio del año 2010 en Tías, allá en Lanzarote, en España. Hijo de campesinos pobres, José de Sousa Saramago creció en Lisboa. Abandonó los estudios técnicos por falta de recursos y trabajó como mecánico, cerrajero y traductor. Fue autodidacta, desarrollando su amor por la literatura en bibliotecas públicas. Publicó su primera novela, Tierra de Pecado, en 1947, pero no tuvo éxito y dejó de escribir ficción durante varias décadas. Trabajó como periodista, crítico literario y editor del diario de noticias, aunque su activismo comunista le costó el empleo durante la dictadura de Salazar. Su carrera despegó con Memorial del Convento, publicada en el año de 1982, seguido
por el año de la muerte de Ricardo Reis, publicada, tendría que decir de ahora en adelante publicada, porque se escribe en años antes, pero se publica en el año de 1984, bueno, al menos esta. La Balsa de Piedra en el 86, Historia del Cerco de Lisboa, que la hizo en el 89, El Evangelio según Jesucristo en el 91, Ensayo sobre la ceguera en el 95, Todos los nombres en el 97, Caín, esta fue su última novela, escrita en el año 2000, publicada en el año 2009. Estuvo casado con Isabel Danobrega de 1944 a 1970 y luego se casó con Pilar del Río, la mujer que ha traducido todas sus novelas, la mayoría de ellas. Su matrimonio duró de 1988 al año 2010, año de su muerte. Como dijimos, es su traductora en español. Tuvo una hija llamada Violante de su primer matrimonio. En 1993 se mudó a Lanzarote tras las controversias en Portugal por su libro El Evangelio según Jesucristo. De ideología comunista y ateo, Saramago fue un crítico feroz del capitalismo, la religión y las desigualdades sociales. Su humanismo se refleja en su obra, que defiende la dignidad del individuo. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998, el primero para un escritor en lengua portuguesa. También recibió el Premio Camões en 1995 y múltiples doctorados honoris causa. Ha dejado hasta el año 2025 un legado, ya que Saramago sigue siendo un referente del realismo mágico y la literatura comprometida, con adaptaciones de sus obras como Ensayo sobre la ceguera. La película se hizo en el año 2008, si no me equivoco, con nuestro actor mexicano Gabriel García Bernal. Caín fue duramente criticada por sectores católicos, especialmente en Portugal, donde se acusó a Saramago de blasfemia. Él respondió que solo quería hacer pensar sobre las contradicciones de la Biblia. Caín retoma la crítica teológica del Evangelio según Jesucristo, que ya había causado muchos escándalos también. Saramago dijo que ambas novelas eran su venganza personal contra Dios. A los 87 años, Saramago escribió esta novela, titulada Caín, con una energía subversiva, demostrando que su radicalismo no disminuyó aún a pesar de la edad. Algunos críticos lo ven como un testamento literario. También Saramago escribió Caín en su casa de Lanzarote, rodeado de volcanes, lo que influyó quizás en un tono árido y desolado de esta novela. Y a pesar de su tema sombrío, Caín está lleno de humor negro, como cuando Saramago describe a Dios como un mal gestor que comete errores de cálculo. Pero hablemos de las influencias en Saramago. De la literatura clásica, la reescritura de mitos bíblicos que refleja la influencia de Homero y Sófocles, quienes exploraron la tragedia humana frente a los dioses. También nos habla del realismo mágico, aunque un poquito más sobrio que García Márquez, ya que Saramago adoptó elementos mágicos para cuestionar la realidad, influenciado por el boom latinoamericano. También de la filosofía existencialista, agarró de Sartre y de Camus. Con ellos inspiraron su visión de la libertad y la responsabilidad individual frente a los sistemas opresivos. De la literatura portuguesa, tomó a Fernando Pessoa y a Eca de Queiroz, que influyeron en su uso del lenguaje y su crítica social, aunque Saramago desarrolló un estilo único, el cual solamente se encuentra en sus libros. Y del marxismo, utilizó su ideología comunista que moldeó su crítica a las jerarquías, evidente en la representación de Dios como un déspota. A su vez, él ha influenciado en otros autores de la literatura iberoamericana como Juan José Millas o Gonzalo Tavares, que han adoptado el estilo introspectivo y crítico de Saramago, especialmente en su uso de la ironía. En escritores como Margaret Atwood, con el libro del cuento de la criada, y Neil Gaiman con American Gods, que han citado a Saramago como inspiración para reinterpretar narrativas religiosas.
Su humanismo ha influido en autores como Eduardo Galeano, quienes también combinan la crítica social con narrativa poética. Su prosa, sin puntuación convencional, ha inspirado experimentos formales en escritores portugueses y españoles, aunque habremos que reconocer que muy pocos han replicado su densidad. Hasta lo que llevamos, te estarás preguntando, o bueno, me vas a preguntar, ¿por qué habríamos de leer este libro? ¿Por qué habríamos de leer a Caín Sun? Pues deberíamos de leer a Caín por las siguientes razones. Por su provocación intelectual, ya que su crítica a la religión y el poder nos invita a cuestionar dogmas y a reflexionar sobre la moralidad. También por su maestría narrativa. El estilo único de Saramago, con su prosa densa y humorística, es una experiencia literaria muy singular. Por su relevancia contemporánea, ya que esta novela aborda temas como el fanatismo y la injusticia, pertinentes en un mundo polarizado. Por su perspectiva humanista, ya que Caín, como un héroe trágico, representa la lucha por la dignidad frente a la opresión, siendo este un mensaje universal. Y si todo esto no es suficiente, por su brevedad y potencia, que con menos de 200 páginas es una obra accesible pero profundamente impactante, ideal para lectores que buscan muchos desafíos. Es una lectura imprescindible para quienes disfrutan de la literatura que provoca, cuestiona y transforma. Vamos a hacer una pequeña pausa a continuación porque me gustaría hacerles este resumen, pero hablando de algunos pasajes del libro, y obviamente vendrá con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que nos pongas pausa, vayas y termines de leer. Es un libro sencillísimo para poder leerlo, es delgadito y puedes encontrarlo pues muy fácilmente en algunas librerías. Ve, termínalo y después continúas con tu comparación de puntos para con los de nosotros. ¿Ok? Si tú no tienes problemas con los spoilers o ya leíste este libro, pues te recomiendo que nos sigas o nos termines de escuchar después del corte. Vale, vamos a la pausa y regresamos. Caín es la última novela de José Saramago publicada en vida, que reinterpreta la historia bíblica de Caín, el primer fratricida, desde una perspectiva humanista y crítica. La narrativa sigue a Caín, hijo de Adán y Eva, quien, tras matar a su hermano Abel por celos y ser condenado por Dios, emprende un viaje a través del tiempo y el espacio visitando episodios clave del Antiguo Testamento. En el inicio, Caín, un agricultor, ofrece a Dios los frutos de su trabajo, pero Dios favorece la ofrenda de Abel, un pastor. Enfurecido, Caín mata a Abel y es marcado por Dios, quien lo condena a vagar eternamente. Sin embargo, Dios también lo protege para que nadie lo mate. Aquí encontramos un viaje trastemporal. Caín se convierte en un observador crítico de los eventos bíblicos, como el sacrificio de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, el diluvio universal y el sufrimiento de Job. Y en cada episodio cuestiona la justicia y la moralidad de Dios, denunciando su crueldad y su arbitrariedad. Y también hay una confrontación final, ya que en su último encuentro Caín llega a el arca de Noé y en un acto de rebelión mata a todos los ocupantes excepto a Noé, impidiendo la repoblación de la tierra. Entonces, este acto desafía el plan divino y representa la culminación de su resistencia contra un Dios tiránico. La novela es una sátira teológica que explora temas como la moralidad, la responsabilidad, la injusticia divina y la condición humana, utilizando al mismo tiempo el humor y la ironía para así subvertir las narrativas religiosas tradicionales. Las frases que destacan por su impacto narrativo y temático son las siguientes. El asesinato, por ejemplo, en el capítulo 2, el asesinato de Abel, donde Caín mata a Abel tras el rechazo de su ofrenda, iniciando su condena y su viaje. La frase dice: "No soy el guardián de mi hermano, pero soy su asesino". La importancia de esta frase es que nos resume la culpa y la rebeldía de Caín, cuestionando
la justicia divina. También está el sacrificio de Isaac en el capítulo 5, cuando Caín interviene para detener a Abraham, acusando a Dios de crueldad. Y la frase dice así: si un Dios necesita sangre para sentirse adorado, no es un Dios, es un monstruo. La importancia de esta frase es que encapsula la crítica de Saramago al fanatismo religioso. También está la parte de Sodoma y Gomorra en el capítulo 7, cuando Caín presencia la destrucción y lamenta la muerte de inocentes. Y la frase es la siguiente: la justicia de Dios es una lotería donde siempre pierden los pobres. La importancia de esta frase es que nos refleja la denuncia de la arbitrariedad divina y las desigualdades. En la parte de Job y su sufrimiento, en el capítulo 10, Caín confronta a Dios por permitir el dolor de Job. Y la frase es la siguiente: si el sufrimiento es una prueba, entonces Dios es un maestro cruel. La importancia de esta frase es que subraya el tema del dolor inmerecido y la resistencia humana. Y por último tenemos la frase del arca de Noé, en el capítulo 13, donde Caín mata a todos los ocupantes del arca desafiando el plan de Dios. Y dice: si el mundo debe empezar de nuevo, que lo haga sin tus reglas. La importancia de esta frase es que representa el clímax de la rebelión de Caín, un acto de libertad radical. Pero bueno, ya después de que dijimos más o menos de qué se trata el libro, ya hicimos ciertos pasajes de esta novelita, hablemos de los datos del libro. Esta nueva sección, porque ustedes nos la pidieron cuando me preguntan qué libro debo de comprar, de qué editorial, de qué edición. O sea, el libro que tengo aquí en mis manotas es de la editorial Alfaguara, que es la principal editorial en español con traducciones de alta calidad. El título es Caín, en portugués es Caim, del autor José Saramago. Aquí en la portada de este podcast voy a poner también la portada del libro para que ustedes la ubiquen. Es esta portadita que pudieran ver aquí en miniatura en la portada del podcast. El año de la publicación original es del año 2009 en Portugal y en España. Es un género de sátira teológica, ficción filosófica y de reescritura bíblica. Tiene aproximadamente este libro de Alfaguara 176 páginas. Está estructurada en 13 capítulos sin títulos, narrados con un flujo continuo. La editorial original es la editorial Camino, allá en Portugal. Hay editoriales destacadas como esta de Alfaguara. También está la de Penguin Random House, que distribuye ediciones en español y en inglés. También está la de Punto de Lectura, con ediciones económicas en español. Y Compañía da Letras, con ediciones en portugués. Está ampliamente distribuida en Brasil. La traducción de esta novela es de Pilar del Río, esposa de José Saramago, para Alfaguara del año 2009. Está disponible en un solo volumen, en más de 20 idiomas, incluyendo el inglés, el francés y el alemán. No hay adaptaciones oficiales al cine o al teatro hasta el año 2025, año del Señor, del cual estamos viviendo actualmente, debido a la naturaleza polémica de esta obra, quiero pensar. Y bueno, en conclusión, Caín es una obra provocadora que desafía las nociones tradicionales de la moralidad y la divinidad, ofreciendo una visión humanista de la condición humana. José Saramago transforma a Caín en un símbolo de resistencia usando la sátira y la ironía para poder así cuestionar el poder absoluto. Su estilo único y su valentía intelectual hacen de esta novela un testimonio de su legado como defensor de la libertad de pensamiento, aunque siendo una obra polémica, Caín nos invita a reflexionar sobre la justicia, la culpa y el papel de la narrativa en la construcción de la verdad. Vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación para poder así leer en voz alta el primer capítulo de esta novelita. ¿Les parece? Para esto necesitamos varios elementos clave, de los cuales les voy a decir a continuación y después hacemos ya el ejercicio de imaginación.
¿Ok? La marca de Caín como un símbolo de su condena y rebeldía. Los episodios bíblicos como visiones fragmentadas, reflejando el viaje transtemporal. El contraste entre la soledad de Caín y la presencia opresiva de Dios. También un pasaje bíblico que evoca tanto el Génesis como la crítica moderna. Y por último, una atmósfera de tensión y resistencia acorde con el tono de esta novela. Ok, teniendo todo esto en mente, vamos a imaginar un paisaje desierto y árido, inspirado en las escrituras del Génesis, bajo un cielo tormentoso con nubes negras. En el centro, Caín, un hombre joven y robusto con ropas toscas que camina solo, su rostro marcado por la culpa y la determinación. Una cicatriz luminosa en su frente, la marca de Dios, brilla débilmente, y a su alrededor fragmentos de los episodios bíblicos que frotan como visiones. El arca de Noé naufragado, la torre de Babel derrumbándose, el fuego consumiendo Sodoma. En el horizonte una figura vaga y colosal, Dios, que observa desde las nubes, su rostro indistinto pero imponente, el suelo cubierto de cenizas y huellas, simbolizando el viaje eterno de Caín. Los colores predominantes son ocres, grises y rojos oscuros, creando una atmósfera de desolación y desafío. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. Dios no es de fiar, nunca lo fue. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer capítulo de Caín, de José Saramago. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Caín, José Saramago. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, Dios mismo al recibir sus dones lo acreditó como justo. Por ella, sigue hablando después de muerto. Hebreos 11:4. Libro de los disparates. 1. Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la boca ni emitía un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar su gravísima falta, mientras que los otros animales, productos todos ellos, así como los dos humanos, del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos y gaznidos, silbos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia, de un acceso de ira sorprendente y quien todo lo podía solucionar con otro rápido fiat, corrió hacia la pareja y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma,
del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol con una leyenda sentimental, algo tipo «Te amo, Eva». Como una cosa, en principio, no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empeñón que el Señor le dio a las mudas lenguas de sus retoños fuera ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que, en el porvenir y con algún conocimiento de causa, se pudiera hablar de su obscura y laberíntica confusión, a cuya ventana, la boca, ya comenzaba a asomar. Todo puede ser, como es lógico, por escrúpulos de buen artificio que sólo favorecían, además de compensar con la debida humildad de la anterior negligencia. El Señor quiso comprobar que su error había sido corregido, y así le preguntó a Adán: «¿Tú cómo te llamas?». Y el hombre respondió: «Soy Adán, tu primogénito, Señor». Después, el Creador se dirigió a la mujer: «¿Y tú cómo te llamas?». «Soy Eva, Señor, la primera dama», respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El Señor se dio por satisfecho y se despidió con su paternal «hasta luego», y se fue de su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva: «Vámonos a la cama». Set, el hijo tercero de la familia, solo vendría al mundo 130 años después, no porque el embarazo materno necesitase tanto tiempo para rematar la fabricación de un nuevo descendiente, sino porque las gonadas del padre y de la madre, los testículos y el útero respectivamente, tardaron más de un siglo en madurar y desarrollar suficiente potencia generadora. Hay que decirles a los impacientes que el fiat ocurrió una y otra vez, que el hombre y una mujer no son máquinas de rellenar chorizos. Las hormonas son cosas muy complicadas. No se producen en un ir y venir, no se encuentran en las farmacias ni en los supermercados. Hay que dar tiempo al tiempo. Antes de Set llegaron al mundo con escasas diferencias de edad entre ellos, primero Caín y luego Abel. Un asunto que no puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos, sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina y el salón, sin otras visitas que las del Señor, e incluso esas poquísimas y breves, esparcidas por largos periodos de ausencia, 10, 15, 20, 50 años. Imaginemos que poco habrá faltado para que los solitarios ocupantes del paraíso terrenal se viesen a sí mismos como unos pobres huérfanos abandonados en la selva del universo, aunque no hubieran sido capaces de explicar qué era eso de huérfanos y abandonados. Es verdad que día sí, día no, y no con altísima frecuencia, también era así. Adán le decía a Eva: «Vámonos a la cama», pero la rutina conyugal, agravada, en el caso de estos dos, por la nula variedad de posturas atribuible a la falta de experiencia, se demostró ya entonces tan destructiva como una invasión de carcoma royendo las vigas de la casa. Desde fuera, salvo algunos montoncitos de polvo que van cayendo aquí y ahí por minúsculos orificios, el atentado apenas se nota. Pero por dentro, la procesión es otra. No faltará mucho para que se venga abajo lo que tan firmes antes parecía. En situaciones como esta, habrá quien defienda que el nacimiento de un hijo puede tener efectos reanimadores, si no de la libido, que es obra de químicas mucho más complejas que atender a mudar unos pañales, al menos de los sentimientos, lo que, reconozcámosle desde ya, no es ganancia pequeña. En cuanto al Señor y a sus esporádicas visitas, la primera fue para ver si Adán y Eva habían tenido problemas con la instalación doméstica. La segunda, para saber si se habían beneficiado algo de las experiencias de la vida campestre. Y la tercera, para avisar de que no esperaba volver tan pronto, pues tenía que hacer ronda por otros paraísos existentes en el espacio celeste. De hecho, solo acabaría apareciendo mucho más tarde, en una fecha de la que no quedó registro, para expulsar a la infeliz pareja del jardín del Edén por el crimen nefando de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este episodio, que dio origen a la primera definición de un hasta entonces ignorado pecado original,
nunca ha quedado bien explicado. En primer lugar, porque incluso la inteligencia más rudimentaria no tendría ninguna dificultad en comprender que estar bien informado siempre es preferible a desconocer, sobre todo en mentiras tan delicadas como son estas del bien y del mal, en las que uno se arriesga, sin darse cuenta, a la condenación eterna de un infierno que entonces todavía estaba por inventar. En segundo lugar, clama a los cielos la imprevisión del Señor, ya que si realmente no quería que comiesen de tal fruto, fácil remedio tendría la cosa. Habría bastado con no plantar el árbol, o con haberlo puesto en otro sitio, o con rodearlo de una cerca de alambre de espino. En tercer lugar, no fue por haber desobedecido la orden de Dios por lo que Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, desnuditos en pelota viva. Ya estaban ellos cuando se iban a la cama, y si el Señor nunca hubiera reparado de tan evidente falta de pudor, la culpa era de su ceguera, del progenitor. La misma, por lo visto incurable, que nos impide ver a nuestros hijos, al fin y al cabo, son tan buenos o tan malos como los demás. Una cuestión de orden, antes de proseguir con esta instructiva y definitiva historia de Adán y a la que, con nunca visto atrevimiento, arrimamos al hombro. Tal vez sea aconsejable, para que el lector no se vea confundido por segunda vez con anacrónicos pesos y medidas, introducir algún criterio de cronología de los acontecimientos. Así lo haremos, pues, comenzando por aclarar alguna maliciosa duda por ahí levantada sobre si Adán sería competente para ser un hijo a los 130 años de edad. A primera vista, no. Si nos atenemos a los índices de la fertilidad de los tiempos modernos, pero esos 130 años en aquella infancia del mundo, poco más habrían representado que una simple y vigorosa adolescencia, que hasta el más precoz de los Casanovas desearía para sí. Conviene recordar, además, que Adán vivió hasta los 930 años. Luego poco le faltó para morir ahogado en el diluvio universal, ya que finó en días de la vida de Lamec, el padre de Noé, constructor del arca. Tiempo y sosiego tuvo para traer los hijos que hizo, y mucho más si le hubieran dado por ahí. Como ya dijimos, el segundo, el que vendría después de Caín, fue Abel, un mozo rubicundo de buena fama que, después de haber sido objeto de las mejores pruebas de estima por parte del Señor, acabó de la peor forma. Al tercero, como también quedó dicho, lo llamaron Set, pero este no entrará en la narrativa que vamos componiendo paso a paso con melindres de historiador. Por lo tanto, aquí lo dejamos, un simple nombre y nada más, aunque hay quien afirma que fue en su cabeza donde nació la idea de crear una religión, pero de esos delicados asuntos ya nos ocuparemos abundantemente en el pasado, con recriminable ligereza según la opinión de algunos peritos, y en términos que muy probablemente solo nos perjudicarán en las alegaciones del juicio final, cuando, ya sea por exceso, ya sea por defecto, todas las almas sean condenadas. Ahora lo que nos interesa es la familia de la que el papá Adán es la cabeza, y qué mala cabeza fue. No vemos cómo decirlo de otra manera, ya que bastó que la mujer le trajera el prohibido fruto del conocimiento del bien y del mal para que el inconsciente primer patriarca, después de hacerse rogar, en verdad más para complacerse a sí mismo que por real convicción, se atragantara, dejándonos a nosotros, los hombres, para bien marcados por ese irritante trozo de manzana en la garganta que ni sube ni baja. Poco faltan los que dicen que si Adán no llegó a tragarse del todo el fruto fatal porque el Señor apareció repitiendo. Tampoco faltan los que dicen que si Adán no llegó a tragarse del todo el fruto fatal fue porque... Tampoco faltan los que dicen que si Adán no llegó a tragarse del todo el fruto fatal fue porque el Señor se apareció de repente queriendo saber lo que estaba pasando ahí. Y por cierto, antes de que se nos olvide del todo o el recorrido del relato haga inadecuada por tardía la referencia, hemos de revelar la visita sigilosa, medio clandestina que el Señor hizo al jardín del Edén una noche cálida de verano. Como de costumbre, Adán y Eva dormían desnudos, uno al lado del otro, sin tocarse. Imagen edificante aunque inequívoca de la más perfecta de las inocencias.
No despertaron ellos, y el Señor no los despertó. Lo que habría llevado hasta ahí era el propósito de enmendar un defecto de fábrica que, se dio cuenta tarde, afeaba seriamente a sus criaturas y que consistía, imagínense, en la falta de un ombligo. La superficie blanquecina de la piel en sus bebés, que el suave sol del paraíso no conseguía tostar, se mostraba demasiado desnuda, demasiado ofrecida, en cierto modo obscena, si la palabra existiera entonces. Sin tardanza, no fuesen ellos a despertarse, Dios extendió el brazo y oprimió lentamente con la punta del dedo índice el vientre de Adán, y luego hizo un rápido movimiento de rotación y el ombligo apareció. La misma operación, practicada a continuación en Eva, dio resultados similares, aunque con la impactante diferencia de que el ombligo de ella salió bastante mejorado en lo que respecta a diseños, contornos y delicadezas de pliegues. Fue esta la última vez que el Señor miró una obra suya y halló que estaba bien. 50 años y un día después de esta afortunada intervención quirúrgica en la que se iniciaba una nueva era en la estética del cuerpo humano bajo el consensurado lema de que todo en él es mejorable, se produjo la catástrofe. Anunciado por el estruendo de un trueno, el Señor se hizo presente. Venía trajeado de manera diferente a la habitual, según lo que sería, tal vez, la nueva moda imperial del cielo, con una corona triple en la cabeza y empuñando el cetro como una cachiporra. «Yo soy el Señor», gritó, «yo soy el que soy». El jardín del Edén cayó en silencio mortal. No se oía ni el zumbido de una avispa, ni el ladrido de un perro, ni el piar del ave, ni un barrito de elefante. Solo una baranda de estorninios que se habían acomodado en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba en los tiempos a la fundación del jardín, levantó el vuelo en un solo impulso, y eran centenares, por no decir millares, tantos que casi obscurecieron el cielo. ¿Quién ha desobedecido mis órdenes? ¿Quién se ha acercado al fruto de mi árbol?, preguntó Dios, dirigiéndole directamente a Adán una mirada coruscante, palabra desusada pero expresiva como la que más. Desesperado, el pobre hombre intentó, sin resultado, tragarse el pedazo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía, ni para atrás ni para adelante. «¡Responde!», insistió la voz colérica del Señor, al tiempo que blandía amenazadoramente el cetro. Haciendo de tripas corazón, consciente de lo feo que era echarse las culpas a otro, Adán dijo: «La mujer que tú me diste para vivir conmigo es la que me ha dado el fruto de ese árbol, y yo lo he comido». Se volvió el Señor hacia la mujer y preguntó: «¿Qué has hecho tú, desgraciada?». Y ella respondió: «La serpiente me engañó y yo comí». «Falsa, mentirosa, no hay serpientes en el paraíso». «Señor, yo no he dicho que haya serpientes en el paraíso. Lo que sí digo es que he tenido un sueño en el que se me apareció una serpiente y me dijo: «con que el Señor os ha prohibido comer el fruto de todos los árboles del jardín». Y yo le respondí que no era verdad, que del único que no podíamos comer el fruto era del árbol que está en el centro del paraíso, y que moriríamos si lo tocábamos. «Las serpientes no hablan, como muchos silban», dijo el Señor. «La de mi sueño habló». «¿Y qué más te dijo, si puede saberse?», preguntó el Señor, esforzándose por imprimir a las palabras un tono de sarcasmo nada de acuerdo con la dignidad celestial de la indumentaria. La serpiente dijo que no tendríamos que morir. «Ah, ¿sí?». La ironía del Señor era cada vez más evidente. «Por lo visto, esa serpiente cree saber más que yo». «Es lo que he soñado, Señor, que no querías que comiésemos de ese fruto porque abriríamos los ojos y acabaríamos conociendo el mal y el bien como tú nos conoces, Señor». «¿Y qué hiciste, mujer perdida, mujer liviana, cuando despertaste de tan bonito sueño?» «Me acerqué al árbol, comí del fruto y le llevé a Adán, que también comió». «Se me quedó aquí», dijo Adán, tocándose la garganta. «Muy bien», dijo el Señor, «ya que así lo habéis querido, así vais a tener. A partir de ahora se os ha acabado la buena vida. Tú, Eva, además de sufrir todas las incomodidades del embarazo, incluyendo las náuseas, también parirás con dolor, y
Pese a todo, sentirás atracción por tu hombre, y él mandará en ti. Pobre Eva, comienzas mal. Triste destino va a ser el tuyo, dijo Eva. Deberías haberlo pensado antes. Y en cuanto a tu persona, Adán, la tierra ha sido maldecida por tu causa. Con tu gran sacrificio conseguirás sacar de ella alimento durante toda tu vida. Solo producirá espinos y cardos, y tú tendrás que comer la hierba que crece en el campo. Solo a costa de muchos sudores conseguirás cosechar lo necesario para comer, hasta que un día te acabes transformando de nuevo en tierra, pues de ella fuiste hecho. En verdad, mísero Adán, eres polvo y en polvo un día te convertirás. Dicho esto, el Señor hizo desaparecer unas cuantas pieles de animales para tapar la desnudez de Adán y Eva, los cuales se guiñaron los ojos el uno al otro en señal de complicidad, pues desde el primer día sabían que estaban desnudos y de eso bien se habían aprovechado. Dijo entonces el Señor: habiendo conocido el bien y el mal, el hombre se ha hecho semejante a un Dios. Ahora solo me faltaría que también fuesen a buscar el fruto del árbol de la vida para comer de él y vivir para siempre. No faltaría más. 2 dioses en un universo. Por eso te expulso a ti y a tu mujer de este jardín del Edén, en cuya puerta colocaré de guarda a un querubín armado con una espada de fuego que nunca dejará entrar a nadie. Así que fuera, salid de aquí. No os quiero tener nunca más delante de mi presencia. Cargando sobre los hombros de las malolientes pieles, bamboleándose sobre las piernas torpes, Adán y Eva parecían 2 orangutanes que por primera vez se pusieran en pie. Fuera del jardín del Edén, la tierra era árida, inhóspita. El Señor no había exagerado cuando amenazó a Adán con espinas y cardos. Tal como también dijo, se les había acabado la buena vida. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?